Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema planificación estratégica y sistemas de gestión. Para desarrollar nuestro tema nos acompaña Andrés Culazo, vicepresidente de operaciones de Escuela de Negocios ADEN en Guatemala. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Bueno, Luis, la verdad que un placer. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Para ir iniciando dentro de esas estrategias, siempre es importante tener una perspectiva de cómo se ve el panorama actualmente. Por ejemplo, desde el ámbito económico, ¿cómo se ve para los estudiantes, los empresarios, esa perspectiva a nivel internacional con todo lo que hemos estado viviendo desde ya una pandemia que ha pasado, situaciones bancarias, crisis que vemos a nivel mundial, guerras, etcétera? Bien, claramente. Mira, te lo contextualizo de la siguiente manera. Todo proceso de planificación estratégica es como gestionar con el GPS cuando uno va a cualquier lado que pone en el GPS a dónde quiere llegar. Bueno, hay cuatro pasos cuando uno gestiona y arma un proceso de planificación estratégica. Primero, tener claro cuál es el norte al que quiere llegar. Luego, el GPS hace algo por nosotros, que es establecer con precisión el punto de partida. Luego uno, en el tercer paso, busca definir el cómo, cuál va a ser la ruta que me va a llevar del punto A al punto B. Y finalmente, el cuarto paso de la planificación involucra ponerse manos a la obra, empezar a ejecutar. La pregunta que me haces tiene que ver justamente con ese segundo paso, que tiene que ver con la claridad de dónde está parada hoy mi organización. Y cuando uno se hace esta pregunta, la verdad que aparecen más nubarrones ahora en el presente de lo que pasaba hace algunos años atrás. Y esto tiene que ver justamente con el entorno que nuestras organizaciones están viviendo. El entorno hace algunos años atrás a nivel de management se lo denominaba entornos VUCA por este entorno que tenía cuatro características, que era volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy hablamos de un entorno que es bastante más eh, eh, difícil de gestionar, y es el entorno BANI. Y en este entorno Bani, que tiene características de generar grandes dosis de ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Porque es no lineal, es decir, el pasado no me sirve para gestionar el presente y el futuro. Y también es totalmente incomprensible. Lo que vos mencionabas, Luis, de decir, bueno, enfrentamos una pandemia y ahora una guerra, y esto tiene efecto en la macroeconomía, afecta el precio de las materias primas, hay inflación en latitudes y países que no estábamos acostumbrados a tener estas tasas que actualmente estamos registrando. De alguna manera hemos tenido momentos en que se ha quebrado, se ha roto la cadena de abastecimiento. En definitiva, es un entorno que hasta ahí uno diría, bueno, la verdad que es extremadamente dinámico, cambiante y la velocidad eh, se ha incrementado, pero no, va mucho más allá el entorno Bani que estamos viviendo. Eso es, te diría, la parte superficial, lo que todos los mortales estamos viendo. Creo que las empresas tienen que incluso calar más hondo o empezar a bucear y no hacer snorkel en el contexto actual. ¿Y esto qué significa? Detectar cambios en jugadores tan importantes como los clientes. Los clientes han cambiado su forma de consumir, cuáles son las expectativas que ellos tienen. También ha cambiado la tecnología, ha cambiado el ambiente económico, la conciencia ambiental, el espectro legal, en definitiva. Hoy el entorno Bani está jugando como un verdadero villano para la gestión de nuestras organizaciones y ese entorno lo tenemos que de alguna manera comprender con precisión y luego fijar líneas de acción que estén alineados a la estrategia madre de nuestra empresa, eh, pero obviamente tienen que salir de cierto terreno de certeza dentro de la incertidumbre del entorno reinante, pero al menos tenemos que tener la certeza de cómo estamos parados hoy, cuáles son las amenazas que enfrenta nuestra organización, cuáles son las verdaderas oportunidades. Pareciera en este entorno gris eh, que hay más amenazas que oportunidades, puede ser, eh,
pero bueno, la oportunidad al cambio, a la mejora, no es una opción, que te diría es una obligación, porque si nuestra organización no cambia a la velocidad del cambio del entorno, va a terminar desapareciendo. Entonces, esto que me decías, Luis, una guerra, una pandemia y todos los cambios que se han dado, yo te diría que son bastante más profundos, eh, y tenemos que ir a realmente reflexionar sobre el modelo de negocios de nuestra organización, a generar una actualización de los mismos. De lo contrario, nuestra organización no va a estar en condiciones de enfrentar el entorno actual. Interesante lo que mencionas, Andrés, de cómo irse preparando y anticipándose a los distintos escenarios y con esto tan cambiante y volátil que es. Ahora, cuéntanos un poco cómo es que inicia la Escuela de Negocios ADE en Guatemala y dónde tiene sus orígenes. Bueno, la verdad que como grupo educativo, hoy hablamos de, más allá de una escuela de negocios, de un grupo educativo donde tenemos 4 universidades, una universidad en Miami, otra en México, otra en Panamá y además otra en Argentina, y además 14 brazos de lo que son las distintas escuelas de negocios dentro de este grupo educativo. Ya hace más de 30 años tenemos presencia en la región. Hoy es el grupo educativo con mayor presencia en Latinoamérica y nace a partir de una necesidad puntual que tiene que ver eh, con lo que nosotros percibíamos de lo que pasaba en la industria de la educación. La educación había permanecido totalmente inalterada durante muchos años. Las herramientas que uno capturaba en la universidad no eran suficientes y ADEN nace para cubrir puntualmente esta necesidad, dotar de herramientas a los hombres y mujeres de negocios, a los emprendedores, a los empresarios que necesitaban impactar rápidamente en sus núcleos de gestión, en sus organizaciones. Y para ello había que crear valor, por lo cual nace a partir de esta necesidad puntual, dar no sabiduría, y esto conceptualmente es toda una definición, no buscamos en ADEN la sabiduría, el conocimiento per se, lo que se busca es el conocimiento aplicado, el conocimiento que rápidamente como hombre o mujer de negocios, necesito poner en marcha para cambiar el destino de mi organización y que ese destino sea un destino de prosperidad, pero no solamente para los accionistas, es un destino de prosperidad a nivel de triple impacto, prosperidad para nuestra comunidad, prosperidad para el medio ambiente, mejora del medio ambiente, ser ese jugador o ese actor económico que es responsable en sus interacciones y que no solamente piensa en el shareholder, piensa en el stakeholder, es decir, entre todas las áreas interesadas de la organización. Interesante, Andrés, cómo se dan los orígenes de ADEN. Ahora, cuéntanos un poco la importancia que está teniendo hoy en día, en pleno siglo XXI, de llegar a esta educación, pero con un concepto de educación superior. Cómo eso le ayuda a cualquier persona, ciudadano, guatemalteco, joven o cualquier persona alrededor del mundo para poderse superar y también, por ende, poder conseguir un trabajo competitivo. Exacto. A ver, indudablemente, mira, te cuento una frase. Alvin Toffler en los 80, así decía una frase que era: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. En definitiva, lo que decía Alvin Toffler ya hace algunos años es la necesidad del lifelong learning. Y esto toma total importancia en el mundo actual. En el momento que un ejecutivo pierda relevancia, ¿qué significa perder relevancia? Significa que de alguna manera quedo desactualizado a nivel de las herramientas que yo tengo. eh, Voy de alguna manera a quedarme sin posibilidades en un futuro. Para que veamos la envergadura del entorno Bani que hoy vivimos, algunas cifras, Luis.
el 95% de los datos que hoy están almacenados en lo que te imagines, desde almacenado en un dispositivo móvil, en una memoria externa, en la nube, el 95% de esos datos han sido creados en los 2 últimos años. Cada 73 días se duplica el conocimiento científico. ¿Qué significa esto? Que de cada 73 días, por ejemplo, el equipo de marketing de tu empresa, de tu organización, de tu proyecto, de tu emprendimiento, cada 73 días maneja la mitad de las herramientas que necesita para su gestión cotidiana. Indudablemente que si no optamos por una lógica y una genética y una forma de vivir el mundo de los negocios con esto, esta triple L de lifelong learning, indudablemente vamos a quedar muy fuera del mercado. Y no solamente nosotros como ejecutivos, que posiblemente eh, seamos objeto de menores búsquedas o ni siquiera ya las áreas de recursos humanos de otras empresas nos van a buscar. En nuestras organizaciones es posible que ya no podamos participar de determinadas charlas porque es como que ya no las capturamos, es como que ya nuestras organizaciones empiezan a hablar otro idioma que no es comprensible por nosotros. Bueno, si no queremos que nos pase eso, indudablemente tenemos que optar por una formación ejecutiva que esté orientada al conocimiento aplicado, que esté orientada a darme las herramientas que voy a necesitar hoy y mañana eh, para que justamente sea mi núcleo de gestión sea exitoso dentro de una organización o a nivel de emprendimiento personal. Y esto realmente es fundamental y tiene que ver con una de las power skills, Luis, que todo hombre o mujer de negocio tiene que desarrollar, que tiene que ver con nuestra capacidad de aprendizaje. Tenemos que ser una verdadera esponja, como decimos en Argentina, poder absorber eh, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas prácticas que pongan a mi organización en esa cresta de la ola, eh, de alguna manera generando olas y no sufriendo las olas del cambio, porque va a ser la única forma de sostenernos. Sin duda alguna, Andrés, es impresionante cómo se está dando pasos agigantados, los nuevos conocimientos que se están adquiriendo, cómo la tecnología está avanzando, ¿verdad? Y las nuevas tendencias que cada vez están creciendo, no solamente antes se daban cada siglo, ahora los vemos cada 10 años o cada año, incluso dependiendo, ¿verdad? Los avances y las evoluciones que hay de los distintos sectores. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Andrés, vemos de que el concepto de sistema de gestión, ¿qué significa para nuestros televidentes, para los estudiantes, para las empresas, ir aplicando esto dentro de su entorno? Tiene que ver con, a ver, con la forma en que nuestras organizaciones de alguna manera definen cuál es la propuesta de valor que van a llevar al mercado y luego, una vez que está esa definición de cuál es mi propuesta de valor, cuáles son los atributos claves que diferencian a mi organización en el mercado, cómo voy a articular hacia el interior de mi organización los mecanismos que me permitan crear, conducir y entregar esa propuesta de valor al mercado. ¿Qué le pasa a las organizaciones en este sentido? Y ahí es cuando, más que crear y conducir valor, empezamos a destruir valor en nuestras empresas. Hay una estadística que refleja qué tan bien o qué tan mal nos va en América Latina. Yo me inclino por lo segundo, qué tan mal nos va, que tiene que ver que nuestros sistemas de gestión no son los adecuados porque hoy nuestra tasa de éxito es muy baja. Hoy el 10% de las empresas alcanzan su norte, alcanzan su visión, alcanzan sus sueños. Y esto habla de una tasa de éxito extremadamente baja. Y tiene que ver con un montón de falencias o errores o equivocaciones que cometemos en el camino. Pero fundamentalmente tiene que ver con la ausencia de crear en nuestras organizaciones conciencia estratégica. ¿Qué significa conciencia estratégica? Es que todos sabemos qué tenemos que hacer en hora tras hora, día tras día, minuto tras minuto en nuestro
nuestra función dentro de nuestra organización para construir valor. Eso significa que tenemos que saber priorizar. ¿Y qué significa saber priorizar? Un ejemplo muy sencillo. Imagínate ahora, recibo en mi WhatsApp 5 mensajes de directivos distintos de la organización. Del director de recursos humanos, del de marketing, el CEO de la organización, del director comercial, del director de operaciones, del de investigación y desarrollo. Bueno, si yo tengo conciencia estratégica, significa que yo debería saber con precisión a quién le tengo que destinar más tiempo, qué mensaje tengo que responder primero y en segunda instancia saber ese cariño, ese tiempo, esa cabeza que le voy a meter en cada una de estas instancias. Las organizaciones no logran eso, las organizaciones no logran conciencia estratégica. Es como que existen distintas melodías y cuando suenan distintas melodías en la organización, en realidad es un ruido profundo en nuestras empresas que nos aturde y que no nos permite lo que necesitamos, que es construir valor al stakeholder, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, a nuestros accionistas. Entonces, necesitamos sistemas de gestión, metodologías que nos permitan entrar en esa sintonía común, en una única melodía, y esa única melodía se llama tener conciencia estratégica. Pero ojo, acá Luis, lo que es fundamental es que tener conciencia estratégica no es quedarnos en la formalidad de un planteamiento estratégico y decir mi empresa tiene definida una visión, una misión, valores corporativos, y esto lo pongo en el folleto institucional, en la página web, o lo hago recitar por cada uno de los colaboradores. Tener conciencia estratégica significa salir de esa abstracción, porque eso es una abstracción. Si mi visión dice ser el número uno del mercado, no estoy diciendo nada, no estoy comunicando nada a mi estructura, o una misión que vaya un poquito más allá y que hable de la propuesta de valor. Nuevamente, no estoy diciendo nada. Tengo que establecer sistemas de gestión que me permitan cascadear la estrategia, o en otras palabras, traducir la estrategia a lo que yo tengo que hacer en mi minuto a minuto y saber dónde tengo que poner el foco, dónde tengo que poner la prioridad. En este sentido, bueno, metodológicamente ADEN lo trabajamos muy bien porque utilizamos distintas metodologías inmersivas. Por ejemplo, ahora cuando estuve en Guatemala, tuvimos la posibilidad de probar metodologías inmersivas 360 a partir del uso de simuladores y analizábamos distintas empresas y distintas decisiones que tendríamos que tomar justamente para adquirir conciencia estratégica. Esto es un entrenamiento, Luis. Tenemos que entrenar nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de leer lo que está pasando en nuestra organización y para eso tenemos que entrenar. Y bueno, es parte de lo que hace muy poquito tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestros participantes de la maestría en Guatemala y lo mismo en Costa Rica, Panamá y demás. Interesante, Andrés, ver cómo van ayudando con esas herramientas a los estudiantes y empresarios, ¿verdad? Para ir mejorando en todos sus negocios. Y siempre dentro del mismo simulador. Como vemos, la teoría es muy importante, pero la práctica es mucho mejor todavía, porque con eso también se puede poniendo en práctica los conocimientos y entender de forma mejor cómo se van aplicando. ¿Cuál es ese impacto, esos resultados tangibles que se pueden traducir ya en acciones muy concretas dentro de empresas o para estos emprendedores? Ya al ir aplicándolo en el mundo empresarial a través de los simuladores y estos ejercicios. Mira, hay algo muy interesante, Luis, tiene que ver con eh, a ver, nosotros a ver, claramente ADEN está totalmente orientada a nuestro cliente corporativo, a nuestras empresas que buscan en nosotros ese aliado para mejorar los niveles de productividad. Y cuando interactuábamos con las empresas y nos planteaban cuáles eran sus necesidades en materia de formación y en materia de cerrar brechas a nivel de competencias de los ejecutivos, nos planteaban no tanto un problema de presupuestario, sino el tiempo de su gente, el tiempo de sus ejecutivos que lo tenían que quitar de la operación del día a día para, de alguna manera, un momento de parar la pelota,
y poder avanzar rápidamente en el desarrollo de una competencia que le permita hacer ese salto en la gestión de su organización. Y esa variable tiempo la hemos empezado a resolver de una manera muy asertiva a través del uso de simuladores, Luis, que esa era la consulta tuya. ¿Qué logramos a través de los simuladores? Es aumentar los niveles de absorción de conocimientos y de herramientas por parte de los ejecutivos y ejecutivas, y también ¿por qué aumentamos esa tasa? Lo aumentamos porque el protagonista, cuando vas a DEN no tenés una charla magistral de un profesor. En realidad tenés a un verdadero, a una persona, la entidad de nuestros profesores es interesante y forma parte de la receta del éxito, pero la receta del éxito no solamente se queda en la entidad del profesor, que es una persona que también viene de la trinchera, es decir, es un ejecutivo que viene de ese campo donde está aplicando las herramientas y te habla desde su experiencia, es una variable de éxito, pero también tiene que ver con la metodología, que no sea una charla magistral, que sea una instancia donde todos los ejecutivos, de alguna manera, se convierten en los protagonistas y de alguna manera el cambiar el rol cuando uno está llamado a ser el protagonista, de alguna manera es como que hay mayor generación de endorfinas, es como que uno baja las defensas para adquirir mayor nivel de conocimiento. Entonces, en ADN utilizamos mucho los simuladores, punto uno, para alcanzar mayores niveles de absorción de conocimientos y de herramientas, y esto tiene que ver con lo que ADEN busca después, que es el conocimiento aplicado el día después, pero en segunda instancia lo que optimizamos es la variable tiempo. Nosotros con los simuladores logramos en una formación a través de simuladores, que son estas instancias lúdicas, eh, pero con una bajada muy tangible al ámbito de nuestras organizaciones. En 10 horas de formación logramos lo que antes hacíamos en 40 horas de formación. ¿Por qué? Porque el problema estaba más en el tiempo de mi estructura gerencial, por ejemplo. Si yo tengo que mandar a mis 20 gerentes de mi empresa a tener un proceso formativo con ADEN, no solamente la preocupación podría ser del presupuesto que tiene el área de recursos humanos, no, voy a estar quitando de la función de la operación del día a día a 20 gerentes, voy a necesitar dos cosas. Primero, optimizar su variable tiempo y segundo, necesito, en términos quizás duros, el ROI, el Return Over Investment, que tiene que ver con cuál es el retorno de haber invertido no solamente dinero en el proceso formativo, sino el tiempo de mi gente. Y necesito que tenga retorno, que tenga impacto. Así que bueno, un poco de alguna manera extensa la explicación que te quería dar, Luis, respecto del uso de los simuladores, pero acá está la clave del por qué lo usamos, para optimizar estas dos preocupaciones que tienen las áreas de recursos humanos en las empresas, que tiene que ver con el tiempo y con generar un retorno por arriba de la inversión que haga la empresa en estos procesos. Interesante ver cómo las empresas le están apostando a una formación complementaria para sus ejecutivos, sus directores también corporativos, ¿verdad? Lo cual los hace más competitivos y también los hace más eficientes, pero por ende también esta educación representa también mejores ingresos para las empresas. Ahora, ¿hacia dónde va ADEN, Andrés? ¿Cuál es esa visión de corto, mediano y largo plazo que tienen para Guatemala y los diferentes países donde tienen presencia? ADEN tiene muy claro el norte de, eh, a ver, ¿cómo medimos nosotros el éxito? El éxito de ADEN se mide por el éxito de las empresas que apuestan sus procesos de formación con nosotros, que afortunadamente las principales empresas de la región, toma cualquier ranking de las empresas líderes, son empresas que vienen apostando año tras año y sus procesos formativos con ADEN, lo cual habla de que hemos sido fieles a ese propósito que en ADEN tenemos, que tiene que ver con dar este conocimiento aplicado y que la formación ejecutiva es una inversión y hay que medirla como tal con el retorno del caso, por lo cual nuestra obsesión es siempre ser asertivos en dar ese contenido que las empresas requieren justamente para avanzar rápidamente
ágilmente en sus procesos de transformación. ¿Para qué? Para que sean esos agentes de cambio, pero para que nuestras organizaciones sean agentes de cambio, para que nuestras empresas de la región logren ese triple impacto que lo he hablado anteriormente, esta lógica de ser responsables buscando la prosperidad. Buscamos que nuestras empresas sean prósperas, es decir, creen valor, pero no como un fin en sí mismo. Necesitamos que sean prósperas para un propósito mayor que tiene que ver justamente con ese triple impacto, tiene que ver con esa responsabilidad social como jugador para nuestros colaboradores, para nuestros accionistas, para nuestros proveedores, para nuestras comunidades y también siempre cuidando el medio ambiente. Pero para ello, ADEN tiene que ser no solamente, o sea, tenemos que alcanzar esa coherencia máxima, esa coherencia de, mm, no solamente puede ser un discurso, se tiene que vivir en la acción cotidiana, por lo cual creo que ahí está muy bien definido cuál es el propósito de ADEN, convertirnos en ese aliado estratégico de nuestras organizaciones para que crezcan y generen ese triple impacto. Y en este sentido, ADEN busca levantar y ser el abanderado en este sentido, en impulsar el triple impacto en nuestra región, convertirse en ese aliado estratégico de las empresas para que construyan valor, pero no, insisto, no como un fin en sí mismo, sino como el medio que les permite lograr una- un propósito mucho más profundo y que cale en la realidad nuestra, en la realidad de nuestra región. Interesante, Andrés, ver esa visión que tienen para el corto, mediano y largo plazo y lo que están buscando, tanto para sus estudiantes y por ende también para las empresas. Muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes, amigos que nos acompañan en distintos países, muchas gracias por estar con nosotros en Inversión y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...